Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se había hecho notorio el nombre de Jesús, y llegó esto a noticia del rey Herodes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes, dijo, aquel Juan, a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle, quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó, y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey, entonces, dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia, con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Reflexión. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Evangelio según San Marcos nos presenta una de las historias más desgarradoras y trágicas que encontramos en las Escrituras: la muerte de Juan el Bautista. Un relato que no solo pone de manifiesto la injusticia y el abuso de poder, sino que también nos invita a reflexionar profundamente sobre las decisiones que tomamos, sobre nuestra lealtad a la verdad y sobre la resistencia que debemos tener frente a la tentación de ceder a la corrupción y al pecado, incluso cuando nos enfrentamos a presiones humanas poderosas. Este episodio nos lleva a un escenario de intrigantes paradojas y contradicciones, que van desde el rechazo de la verdad por parte de las autoridades, hasta el valor de Juan el Bautista para defender la justicia, pasando por la mezcla de debilidad y violencia que caracteriza a Herodes y su corte. Pero lo que más destaca en este relato es el contraste entre la integridad y el pecado, la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira. En primer lugar, el texto nos sitúa en un contexto muy particular. El nombre de Jesús se ha hecho notorio. La gente habla de él y se hacen diversas interpretaciones de su identidad. Algunos piensan que es Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Otros creen que es el profeta Elías, o un profeta más de los que surgen a lo largo de la historia. Todos, sin embargo, reconocen que en Jesús hay algo extraordinario, algo más allá de la mera humanidad, algo que despierta temor, asombro y fascinación. Estos rumores llegan hasta los oídos del rey Herodes, quien, al enterarse de lo que está sucediendo, tiene una reflexión que revela algo profundamente inquietante sobre su conciencia. Aquel Juan, a quien yo decapité, ese ha resucitado. En esta declaración, Herodes nos revela la contradicción fundamental que lo habita: la duda, la preocupación, la culpabilidad que siente por la muerte injusta de Juan, a quien, como bien sabemos, mandó decapitar por una promesa tonta y por una influencia maligna, y la incapacidad de enfrentar la consecuencia de su propio pecado. En ese momento,
Herodes ya está considerando la resurrección de Juan no como algo verdaderamente posible, sino como una especie de castigo divino o consecuencia directa de su error. Es un indicio claro de lo que sucede en quienes toman decisiones equivocadas bajo la presión del miedo, el poder y los intereses personales. Herodes había conocido a Juan el Bautista, había oído su predicación. Sabía que Juan era un hombre justo, santo, íntegro, alguien que no tenía miedo de decir la verdad, incluso cuando la verdad iba en contra del poder y las conveniencias. Sin embargo, Herodes decidió encerrar a Juan, no por su maldad, sino porque sus palabras le resultaban incómodas. El Bautista denunció abiertamente la inmoralidad del rey, quien se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, un acto que era un grave pecado y una violación de la ley de Dios. Juan habló de la justicia de Dios y, por ello, fue arrestado. Pero, a pesar de la sentencia, Herodes no podía sino sentir una mezcla de temor y fascinación por Juan. La figura de Juan el Bautista le hablaba del bien, de lo recto, de lo que había sido desviado por sus propios intereses, por su corrupta voluntad de poder. La situación se complica cuando llega el día del cumpleaños de Herodes, un banquete suntuoso, rodeado de poderosos, magistrados y funcionarios. Es el escenario en el que se toma una decisión que terminará con la vida del profeta. La hija de Herodías danza ante el rey y sus invitados, y complace tanto a Herodes que en su entusiasmo hace una promesa precipitada. Te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Este es el momento crítico. El ofrecimiento de Herodes es un acto impulsivo, un gesto de ego, de presunción, que lo lleva a ceder ante los caprichos de una joven, de su madre, de aquellos que lo rodean. El rey no reflexiona, no mide las consecuencias de sus actos, sino que se deja arrastrar por las pasiones del momento y por la mirada ansiosa de aquellos que se encuentran a su alrededor. El hecho de que Herodías manipule a su hija para que pida la cabeza de Juan el Bautista muestra hasta qué punto el resentimiento y el odio se convierten en fuerzas destructivas que van más allá de la razón, que trascienden cualquier tipo de justicia y de misericordia. Herodías odia a Juan porque él le recordó la gravedad de su pecado, porque Juan le incomodaba con sus denuncias de su inmoralidad. El desprecio de Herodías por la verdad se convierte en el instrumento de la destrucción de un hombre justo. Aquí surge una paradoja profundamente dolorosa. Herodes, el monarca, aunque lleno de poder temporal, se ve acorralado por su propia debilidad de carácter. Él sabe lo que es justo, sabe que matar a Juan es un error terrible, pero se ve incapaz de ir más allá de su propia palabra, de hacer lo correcto. No quiere quedar mal frente a los invitados. No puede romper el juramento, pero al mismo tiempo está arrastrando a la muerte a un hombre inocente. La debilidad de Herodes no radica en la falta de poder, sino en la falta de convicción, en su incapacidad de someter su orgullo, sus temores y sus deseos a la justicia y la integridad. La palabra de Herodes, que debió haber sido un instrumento de justicia, se convierte en el impulso que destruye una vida. Así, la historia de la muerte de Juan el Bautista es también la historia de una promesa rota, de una justicia entregada al compromiso con lo superficial, con el aplauso del público, con el poder que corrompe. Juan, a pesar de ser decapitado, sigue siendo una voz contra el mal, una voz que al final triunfará, aunque por el momento la historia lo consuma en dolor y en martirio. La muerte de Juan no es el final de su voz. De hecho, su sacrificio sirve para proclamar con mayor fuerza la misión que Jesús vino a cumplir. La sangre de los mártires siempre será semilla de una nueva vida en Cristo. La imagen del cabeza sobre una bandeja se convierte en un símbolo escalofriante de lo que sucede cuando la pasión por el poder y la satisfacción de los intereses personales no se someten a la voluntad de Dios. Pero, en el corazón de todo este relato, hay una enseñanza para todos nosotros. La verdad y la justicia siempre estarán en pugna con la mentira y la corrupción. Y los que son fieles a la palabra de Dios
deben estar dispuestos a sufrir las consecuencias, tal como Juan lo hizo. La lección del sacrificio de Juan el Bautista es clara. No podemos pactar con la injusticia, no podemos ceder ante los intereses egoístas, y nunca debemos ser víctimas de la presión para silenciar la verdad, incluso cuando ésta se presenta incómoda. Hermanos y hermanas, la historia de la muerte de Juan el Bautista nos invita a reflexionar profundamente sobre la autenticidad de nuestras propias decisiones, sobre la justicia que practicamos en nuestras vidas, sobre el valor de ser fieles a nuestra conciencia, a la verdad que Dios nos reveló a través de su palabra. Es un llamado a permanecer firmes y ser testigos valientes, aun cuando esto implique ir a contracorriente. El martirio de Juan no fue en vano. Fue una fidelidad a la verdad de Dios y, aunque parece que la oscuridad prevalece, al final, la luz siempre brillará más intensamente. Mantengamos esa fe firme y no temamos enfrentar los desafíos que puedan surgir en nuestro camino por vivir con integridad y amor por la verdad. Que Juan el Bautista, a través de su ejemplo, nos inspire a ser profetas en nuestra sociedad, anunciando siempre con valentía la justicia de Dios. Amén.